Hola, un saludo, bienvenidos al programa de entrevista. Una vez más estamos desde Cuba y en esta ocasión estaremos dialogando, conversando con uno de los académicos, de los economistas más reconocidos de la isla, el doctor José Luis Rodríguez, quien también fue hace algunos años ministro de Economía, ministro de Finanzas anteriormente y también fue en algún momento vicepresidente del Consejo de Ministros del gobierno cubano. Muchas gracias, doctor, por estos minutos dedicados a RT en español. Gracias a ustedes. Yo le propongo centrar nuestra conversación, nuestro diálogo, en uno de los temas que más está suscitando interés con respecto a Cuba a nivel internacional, el desarrollo de su economía. Y quisiera comenzar por un tema reciente. Usted sabe que la actual administración de Estados Unidos ha ido echando hacia atrás lo poco avanzado con su antecesor, con Barack Obama, y hay muchas predicciones, vamos a decir, catastrofistas de lo que pueda suceder con la economía cubana. ¿Cuál podría ser el verdadero impacto? ¿Qué opinión usted tiene con respecto a esto? Bueno, un poco remontémonos al 17 de diciembre del 2014. Cuando se produce este proceso de inicio de acercamiento entre Cuba y Estados Unidos, se creó casi inmediatamente una visión, digamos, muy positiva en todos los demás países que tenían o pretendían tener relaciones con nosotros. Esto se vio muy claramente con las visitas de jefes de Estado. Por ejemplo, François Hollande, que vino, prácticamente fue de los primeros que vino a Cuba, hasta Shinzo Abe, de Japón, que estuvo aquí también por primera vez en toda esta historia. Es decir, había una visión de que las cosas iban a mejorar, de que las cosas se iban a arreglar. Y eso propició, digamos, un acercamiento concreto en muchas cosas. Por ejemplo, la renegociación de la deuda con el Club de París, que se inicia con la visita del presidente del club en marzo del 2015, unos meses después de diciembre del 2014, prácticamente es un suceso que está muy directamente relacionado con ese inicio de acercamiento, porque desde 1986 se había intentado en varias ocasiones producir una liquidación, una renegociación de la deuda de Cuba con el Club de París, y nunca se había logrado por la posición muy dura del Club de París, que prácticamente pretendía aplicarnos principios del FMI a la renegociación de la deuda con Cuba. Sin embargo, en el 2015 eso comenzó en marzo y en diciembre se estaban cerrando el acuerdo. Es decir, se logró una renegociación después de muchísimos años. Y eso es uno de los impactos concretos que tiene ese nuevo ambiente, pudiéramos decir, que se crea con este proceso de acercamiento con Estados Unidos. Eso tiene dos planos. Este plano que estoy planteándote, externo a Estados Unidos, y un plano directo con Estados Unidos. Yo diría que no es tan importante lo que avanzamos en relaciones directas con Estados Unidos, independientemente de que aumentó notablemente el número de turistas norteamericanos, como los efectos, que yo le llamo el efecto demostración, que tienen en otros países. Algunos muy cercanos a nosotros, como la propia España, como Francia, etc. Y hubo avances, desde luego, también en las relaciones con Estados Unidos, concretadas en dos elementos. Uno, el crecimiento de los turistas norteamericanos al país, que, bueno, ya el pasado año, 2017, rebasó el 1.000.000 de visitantes. De ellos, alrededor de 350.000, 400.000 cubanoamericanos y el resto norteamericanos, una cifra inédita si analizamos lo que se producía de visitas a Cuba en el 2013-2014. Es decir, ese es un impacto real. Y el otro elemento es que se firmaron 22 acuerdos con los norteamericanos. Ninguno de ellos, pudiéramos decir, cambió en nada esencial el bloqueo. Es decir, se mantuvo, aún con la voluntad de Obama de producir cambios en el bloqueo, a partir de un reconocimiento de que no había funcionado, en fin, lo que se conoce sobre ese tema. Pero realmente yo diría que los vínculos económicos directos entre Cuba y Estados Unidos no sufrieron cambios sustanciales. Y ese impacto positivo del cual usted hablaba sobre terceros países, otros gobiernos, otras naciones que sí tenían ese interés de avanzar con Cuba, ¿está en peligro entonces ahora? Mira, indudablemente con el retroceso que impone Trump, a partir de ya cuando toma el cargo de presidente norteamericano en enero del pasado año, prácticamente esto crea una situación que, digamos, que modificó ese ambiente.
En concreto, las medidas contra Cuba, más allá de la retórica, las plantean en el discurso del 16 de junio y posteriormente en las medidas que ya concretamente aprueba el Departamento de Estado a partir de septiembre del año pasado. Eso ha creado una cierta preocupación, un cierto resquemor, pero yo diría que más que eso, la evolución de Cuba en el 2016, donde inicialmente se reportó un decrecimiento de la economía, recién acaba de salir una cifra donde el crecimiento fue mínimo, la revisión estadística es 0,5 el crecimiento del 2016, es decir, evidentemente hubo una depresión después de un crecimiento de 4,4 en el 2015. Y eso, lógicamente, al inversor extranjero, al que comercia con Cuba, le causa preocupación. Eso se ve en la calificación de riesgo. Nosotros Moody's nos modificó la calificación de riesgo favorablemente en el 2015 y ya después del 2016, digamos que la redujo, esa calificación positiva. Es decir, hay un impacto, pero diríamos que pesa, yo lo veo así, más lo que está ocurriendo dentro de Cuba, que tiene incidencia desde luego lo que se hace fuera, que propiamente, directamente las medidas que Trump propone o que Trump se propone hacer. En ese sentido, por lo tanto, yo pienso que sí, que hay un nivel de afectación, pero no es un nivel de afectación que vaya a conducir a Cuba, como se especula, a un nuevo periodo especial, ni a una situación catastrófica. Las dificultades que Cuba tiene son reales, pero no pienso que pueda Trump, aún poniéndonos en un escenario de retrotraernos a la situación de la administración de Bush, con no relaciones incluso diplomáticas con Cuba, ni aún en ese escenario yo creo que eso sea lo que vaya a crear un impacto totalmente negativo que dé al traste con los esfuerzos que Cuba hace. Bueno, usted lo decía, el devenir de Cuba depende en gran medida de lo que se haga dentro del país. Y en ese sentido quiero preguntarle, en ese camino que ha decidido tomar el gobierno, el país, de desarrollo económico, ¿qué retos ve usted a lo interno y a lo externo, los principales? También aquí habría que hacer un pequeño recuento, porque bueno, llegamos al 2018 no de pronto, ha habido un proceso de varios años de implementación de la nueva política económica y social que se aprueba en el 2011, que comenzó a gestarse, yo diría que a partir del año 2008, porque el año 2008 fue un año muy malo para la economía cubana. Tuvimos 3 huracanes de alta intensidad, pérdida por 10.000 millones de dólares, subieron los precios de los productos que comprábamos, no subieron en la misma proporción, es decir, hubo pérdidas en la relación de términos de intercambio en nuestras exportaciones, es decir, el país quedó en una situación económica muy tensa en ese año 2008. Y pudiéramos decir, la punta del iceberg de esa situación ha sido a lo largo de los años la escasa liquidez en moneda libremente convertible. Y el país hizo una reflexión, pudiéramos decir, antecedente de los lineamientos que se aprueban en el 2011 para ver qué había que hacer para que ese fenómeno de la falta de liquidez no volviera a repetirse periódicamente en la economía del país, donde había momentos en que se tenía una situación relativamente mejor y de pronto esa situación empeoraba, es decir, había mucha fluctuación en ese elemento. Así las cosas, bueno, se genera un proyecto que se pone a consideración de la población a finales del 2010 y se aprueba en abril del 2011 como nueva política económica y social con 3 soluciones de corto plazo a buscar. Una, eliminar el desbalance financiero externo. 2, eliminar los obstáculos que impiden el crecimiento de la productividad. Y 3, asegurar la infraestructura necesaria para el desarrollo del país. Este proceso se concretó en 313 directivas que tienen esos lineamientos y comenzó un proceso de cambios graduales, pero yo diría que muy profundo en el contexto de una nueva estrategia. La estrategia del periodo especial había sido compuesta por 2 elementos clave. Uno, resistir el impacto de la crisis al menor costo social posible, y el otro, reinsertar la economía cubana en las nuevas condiciones, desaparecido el CAME, desaparecida la URSS. Eso, digamos que culmina ya alrededor del 2004-2005, que se recupera el nivel del PIB del año 89 y comienza un proceso favorecido además por una relación comercial muy favorable con Venezuela,
Recordemos que a finales del 2004 se firma un acuerdo donde las exportaciones de servicios calificados de Cuba se convierten por iniciativa de Chávez en un bien transable, es decir, empiezan a generar determinado ingreso y eso crea una situación más favorable para el crecimiento de la economía cubana, que tiene los mayores picos de crecimiento en esos años precisamente. Pero de nuevo en el 2008-2009 vuelve a presentarse el problema de la falta de liquidez y se propone, recordemos esta situación, como medida de corto plazo, resolver el desbalance financiero externo. Y entramos en una etapa en la cual la estrategia de más largo alcance es lograr un crecimiento estable de la economía que propicie la sostenibilidad del desarrollo del país. Esto es un cambio que es menos dramático que el del periodo especial, pero es mucho más complicado, porque implica cambiar casi todo dentro de la economía e incluso dentro de los aspectos sociales también del país. Ese proceso se emprende en el 2011. Se dan cambios muy importantes de diversa dimensión, una nueva ley fiscal en el 2013, una nueva ley migratoria en el 2013, una nueva ley de inversión extranjera en el 2014, etc. Es decir, hay muchas decisiones que se han ido adoptando en ese camino. Pero, como se reconoció recientemente en la Asamblea Nacional de diciembre del 2017, por boca del vicepresidente Marino Murillo, realmente se reconoce que pensamos, en sus palabras más o menos lo que se dice es que pensamos que íbamos a poder avanzar más rápido, pero las dificultades y los obstáculos han sido mayores de los que previmos originalmente. Es decir, hay un reconocimiento de que efectivamente la situación ha sido muy complicada, no solo por factores de, digamos, una eficiencia en la gestión económica del país, que no ha alcanzado los niveles que tiene que alcanzar, sino también por factores externos. Algunos favorables, como este proceso de acercamiento 2014 hasta 2016 con Estados Unidos, con las repercusiones que tiene, que ya mencioné, y otros que tienen que ver con un esfuerzo grande del país por resolver los problemas de financiamiento externo. Bueno, cuando uno ve el devenir, ve los problemas que se han enfrentado, las expectativas, como usted decía, que no se han cumplido, uno tiene la idea, quizás es mi criterio personal, de que estamos en un proceso de ensayo, error, rectificación. ¿Esa es la lógica de lo que está sucediendo en Cuba en materia económica? Se trata de hacer eso, pero el factor tiempo, no solo en la economía, en muchas cosas, en la política también, tiene un papel determinante en este sentido. Porque nosotros entramos en este proceso de cambio, en este proceso de nueva política económica, sin haber superado muchos problemas todavía que vienen del periodo especial. Porque el periodo especial, si bien se recupera el Producto Interno Bruto del año 89 en el 2004, esto no significa que se haya logrado, digamos, restablecer las condiciones de ingreso de la población, los problemas relativos a la vivienda, los problemas del transporte. Es decir, se arrastran un grupo de problemas que requieren atención y que sin duda es un pasivo en la estrategia que se plantea en este momento. Es decir, la estrategia no solo hay que verla en función de lo que se hizo en estos años y con qué se contaba en estos años, sino que tienes una cuenta pendiente atrás. Y eso, lógicamente, te incide, y pienso que está presente en lo que decía Marino en la Asamblea, en términos de que hay muchas cosas que requieren mucho más esfuerzo y recursos que es lo que planteamos originalmente en el 2011. De tal manera que el país logra, digamos, arrancar un proceso de despegue, pero cuando vemos al cumplimiento de esos lineamientos que debían conducir a eso, vemos que hay un 21% que se cumple de lo que se planteó en el programa, un 77% que está en proceso, es decir, no se ha logrado concluir lo que se propuso, y un 2% que no se logra, digamos, implementar en este momento. Doctor, cuando comenzó todo este proceso de actualización del modelo económico, como se dice oficialmente, incluso después de lo sucedido el 17 de diciembre del 2014, uno salía de Cuba y tenía relación, por ejemplo, con los grupos de solidaridad con Cuba, con los partidos de izquierda que siempre han admirado la Revolución Cubana, y existía el temor, infundado de alguna manera, de que Cuba estaba transitando hacia el capitalismo. Ese temor de alguna manera se ha disipado, pero yo creo que persiste la pregunta: ¿todo esto que está sucediendo en nuestro país es necesario
llevarlo a la gente para que la gente lo comprenda, explicarle a la gente para que la gente tenga conciencia de lo que realmente está pasando, es un punto vital? Mira, yo pienso que la propia complejidad, en muchos casos no prevista, de la implementación de esta política, requiere explicaciones que son complejas. Una de las explicaciones más importantes es, bueno, ver qué se puede hacer o qué hay que hacer para manejar o contar con la acción de fuerzas, digamos, de propiedad no socialista y de mercado en las condiciones de construcción del socialismo. Este es un viejo tema. Esta discusión de cómo manejar el mercado en las condiciones del socialismo se remonta a los años 20, la Unión Soviética. Nunca, y hay que reconocerlo así, nunca se dio una explicación, digamos, aceptable de la presencia del mercado en la construcción socialista, porque se atribuyó que el mercado existía porque había distintas formas de propiedad. Pero cuando se analiza que se utiliza el dinero, que se utiliza la tasa de interés, etcétera, en el seno de la propiedad estatal, la solución que se dio en la Unión Soviética a través del cálculo económico es que todo eso era formal y que no había un contenido real en eso, lo cual, en mi apreciación, no es correcto, porque el mercado existe objetivamente. Y al explicarlo cómo está dentro de la propiedad estatal también presente en el mercado, hay que ver cómo tú manejas eso. El tema está presente hoy en Cuba, cómo regular el mercado. Sabemos su existencia, la hemos reconocido, pero ahora de lo que se trata es de cómo nosotros ese sector no estatal lo ponemos en función de un objetivo más alto, que es el objetivo socialista, reconociéndolo un espacio dentro de la economía. Cuba tiene marcado ese espacio muy claramente en la conceptualización de la estrategia actual del país, el documento que se aprobó en el Congreso del 2016, cuando se dice que no se admitirá la acumulación de recursos en el sector privado, más o menos lo que dice uno de los tesis en este sentido. Y el tema está entonces, bueno, ver cómo tú logras eso, que no lo puedes lograr por la vía represiva. Es decir, no puedes, por un lado, reconocer que existe el sector privado que va a acumular, porque hay una tendencia de tránsito históricamente demostrada de propiedad mercantil simple a propiedad mercantil capitalista, y eso se genera naturalmente en el propio desarrollo de ese sector. Bueno, ¿cómo tú haces que ese excedente que obtiene el sector privado, esa plusvalía que tiene el sector privado, no la reinvierta de manera que ese sector vaya creciendo y te vaya topando una serie de sectores en la sociedad? La tendencia ha sido hasta ahora tratar de resolver el problema por vías administrativas y por vías fiscales. Y eso tiene muchas limitaciones. Y en ese tránsito andamos. Pero bueno, por lo menos existe claridad de la existencia del problema y que las soluciones no están por ahí, solamente. Bueno, y hablando de criterios y de matrices, también hay una que se ha intentado imponer desde los centros de poder capitalistas, vamos a decir, con respecto al socialismo. Y es mostrarlo como un sistema que, si bien puede tener logros sociales, es totalmente ineficiente desde el punto de vista económico. Usted, como académico marxista, como una persona que ha estado muy relacionada con el desarrollo económico del país, con el devenir, ¿qué criterio tiene al respecto? O quizás qué criterios no, sino qué respuesta le daría a una persona que tuviera ese comentario, esa tesis. Mira, todo depende de lo que tú quieras medir. Si tú vas a medir el tema estrictamente en lo económico y en la microeconomía, efectivamente hay una serie de elementos desarrollados en la economía capitalista que han propiciado incrementos de la eficiencia, incrementos de la productividad, incrementos de la ganancia. Pero eso es una parte del problema. La otra parte del problema es en qué medida esos crecimientos, esos resultados de una empresa capitalista repercuten en el desarrollo de la sociedad. Y ahí hay una diferencia fundamental. El socialismo no es un régimen fracasado, es un régimen que está basado en una lógica que, en mi opinión, es indiscutible, de que con una planificación socialmente consensuada de los recursos y su utilización se pueden lograr mejores resultados en lo económico y en lo social. El socialismo ha logrado en lo social efectivamente una serie de avances. Cuba misma lo ha tenido, aún siendo una economía subdesarrollada. Encontrar la base de sustento para eso en la economía sin utilizar las armas melladas del capitalismo como elemento central, hay que utilizar técnicas, pero no mover al hombre solo por
la existencia de recursos materiales que satisfagan su consumo es un tema bien complicado. Porque el hombre es un ser actuante que piensa, que tiene 500 años de capitalismo detrás y la experiencia en ese sentido no hay que enseñársela a nadie. Usted pone a un sector privado a funcionar y naturalmente a partir de la lógica del egoísmo, la lógica del avance individual, la lógica de la ganancia, se imponen muy fácilmente. Ahora, trate de hacer eso mismo en función de que ese individuo produzca para la sociedad, reciba beneficios, pero tiene que tener otra conciencia, otra forma de ver las cosas. Por eso Lenin decía, ya poco antes de morir, que una cosa es nacionalizar los medios de producción, ponerlos en manos del Estado, y otra cosa es socializar los medios de producción. Es muchísimo más complejo porque implica un cambio en la mentalidad del hombre. Y ese es un proceso al cual nadie ha escapado. Nosotros no hemos escapado de ese proceso. Es decir, usted puede obtener, como decía el Che, la suma de una serie de recursos materiales para el consumo, pero eso no es el socialismo. Si el hombre no cambia, si el hombre no tiene otra mentalidad, si no se desenajena el trabajo, es prácticamente volver otra vez al capitalismo. Por eso las soluciones de mercado tienen que encuadrarse muy claramente en la construcción socialista, porque existe el peligro, y las reformas económicas que llevaron a la desaparición de la Unión Soviética lo han demostrado, que esa tesis de socialismo de mercado puede terminar en que se quede el mercado y desaparezca el socialismo. Doctor, y ahora que usted habla de Lenin, quiero preguntarle también, ya como académico, todos esos pensadores, esos teóricos, todo ese sistema de pensamiento que usó Cuba para trazar su desarrollo económico, su devenir económico, ¿todavía hoy son útiles? ¿Cree que todavía siguen siendo la brújula? ¿Siguen teniendo mucho que aportar para nuestro camino, repito? Hay cosas que son principios y otras cosas que son prácticas y experiencias que no dieron resultado tratando de aplicar esos principios. Una de las cosas más debatidas en este sentido y que el Che analizó con mucha profundidad es la nueva política económica que Lenin implantó en las condiciones de desastre después de la Guerra Civil en Rusia en 1921. Es verdad que esa economía se levantó en el año 1926 y había recuperado el nivel de 1913, pero sembró una clase capitalista que se reconoció en ese momento que había que manejar muy inteligentemente para que no produjera un colapso del sistema. Lamentablemente, la solución que se encontró en ese momento a esa contradicción entre el sector privado y el sector social, sobre todo en la base campesina, fue la colectivización forzosa. Y eso, que es una solución de tipo administrativo, no político, no era lo que Lenin planteaba. Él tiene un artículo sobre la cooperación que lo escribe en 1923, ya a punto de morir, donde está llamando la atención sobre la necesidad de transformar al campesino gradualmente para una mentalidad colectiva, que no se obtiene diciéndole que tiene que entrar en una cooperativa a la fuerza. Y eso lamentablemente es uno de los grandes errores de la construcción socialista de la Unión Soviética, que por suerte en Cuba no se repitió, pero que sembró ya una forma de operar unida a otros fenómenos calificados en lo que se conoce como el estalinismo, que dieron al traste o sembraron la semilla del desastre que se vendría años después. Porque al final, simplemente tú analizas las reformas económicas de los países socialistas en la época en que Che está haciendo su análisis, en los años 60, y te das cuenta que es utilizar los instrumentos del capitalismo matizados como si no tuvieran una repercusión política y social. Y eso es un gravísimo error. Bueno, yo lo decía al principio, usted fue ministro de Economía, anteriormente fue ministro de Finanzas, fue incluso vicepresidente del Consejo de Ministros, y esas responsabilidades las desarrolló en un momento realmente muy difícil para Cuba, lo más parecido creo que al infierno que hemos vivido. Y bueno, imagino lo difícil que fue administrar, fue dirigir en esa época. Pero creo que con ese expediente a nadie mejor que usted se le puede preguntar hoy ¿de dónde saca la economía cubana esa capacidad de resistencia que en muchas ocasiones ha desafiado toda lógica? Sí, yo diría que la capacidad de resistencia se da en la economía, pero es una capacidad de resistencia que se puso a prueba muy fuertemente en el periodo especial. Es decir, ¿por qué resistimos? Bueno, en primer lugar porque se habló claramente de lo que estábamos enfrentando. No hay más que ver los discursos del comandante en jefe en la Asamblea Nacional, 93, 94 sobre todo, para darse cuenta que se habló con mucha claridad al pueblo
de lo que se nos venía encima y de los costos que eso tenía. De manera que se creó una conciencia muy clara de lo que podíamos perder. Fidel no por gusto dijo, tenemos que preservar lo que hemos conquistado. Y empezando por la cultura, es decir, la cultura no en el sentido solo de cultura literaria, artística, sino de la cultura en términos del sistema de ideas que la sociedad ha desarrollado con la solidaridad, con todo lo que se avanzó hasta ese momento. Eso dio una base de resistencia donde la gente dijo, bueno, tenemos que resistir, hay cosas que no nos gustan, pero las tenemos que hacer, son concesiones, y Fidel siempre pensó en las concesiones revertibles, no consideró que eso fuera para toda la vida, sino en una situación de emergencia, y eso creó una conciencia social muy sólida de resistencia, que se expresó en la sobrevivencia desde el punto de vista material, en años muy duros, porque una de las cosas más duras del periodo especial fue la pérdida de vidas producto de la caída en los niveles de alimentación de la población. De eso no se ha hablado mucho, pero nosotros en el año 93 consumíamos por debajo del mínimo vital. No por gusto hubo que darle polivitamínica a toda la población para tratar de levantar el sistema inmunológico, porque empezaron a aparecer enfermedades oportunistas en esos años. Es decir, es una historia que existe, pero no creo que se haya contado en toda su dimensión porque costó muchas vidas. Compañeras mías murieron en esa etapa porque las neuritis te provocaban, producto de la insuficiencia o la baja resistencia inmunológica, aparición de enfermedades oportunistas. Es decir, hay muchas cosas que fueron muy duras en esos años, pero la gente tenía la convicción de que la alternativa no existía. Es decir, existía un consenso social de reconocimiento de que el único camino posible era resistir. Y eso se vio en el año 93, en el año 94, en las medidas que hubo que adoptar, que fueron medidas muy duras, empezando por los ajustes de precio que hubo que aprobar en mayo del 94, la dualidad monetaria que creó desigualdades, en la misma medida que una parte de la población empezó a recibir remesas, por solo mencionar un elemento, y todo eso la gente lo asimiló. Eso hay que, de alguna manera, no hacerlo igual ahora, pero hay que traducir eso a una capacidad de resistencia también en estos momentos. Porque hoy no tenemos la situación, digamos, extrema que teníamos en el año 93-94, pero tenemos fuertes desafíos por delante para que la sociedad siga en el camino del socialismo en otras condiciones, tal vez más complicadas. Bueno, yo le agradezco infinitamente habernos concedido esta entrevista y estos minutos dedicados a nuestro canal. Gracias a ustedes. Nosotros nos volvemos a ver en una próxima emisión del programa Entrevista.